Bueno amigos, sean bienvenidos a su canal Comunidad SEAT. El día de hoy estaremos hablando sobre los automóviles que salieron al mercado a partir de 1953 hasta 1969. Iniciamos con esto. Y este fue el primer logo de SEAT. Fundado en 1950 por el Instituto Nacional de Industria en España, el 9 de mayo exactamente. El primer automóvil que fabricó SEAT fue el 1400. Su fecha de fabricación fue en septiembre de 1953 y solamente duró 10 años, llegando hasta 1963. Entre sus principales características, pues era un automóvil muy amplio, cómodo, robusto y con muchas reminiscencias de los modelos que por aquellas fechas se fabricaban en Estados Unidos. Así también, este automóvil tenía una característica especial para aquella época, que solamente se empezó a fabricar para el gobierno, realizando así automóviles para la policía y para los hospitales en esta cuestión de ambulancias. Posteriormente se fabricaron para el público en general aproximadamente 2.500 unidades y fue sustituido por la versión 1400A en el año de 1954. Este automóvil empezó a contar con modificaciones como cromados y se sustituyeron los grupos ópticos de la parte trasera. En diciembre de 1956 fue sustituido por la versión 1400B de aspecto mucho más americano. Aparte de los neumáticos de banda blanca, se añadieron más cromados. Y finalmente en 1960 apareció la versión 1400C, que aunque tenía una carrocería totalmente distinta y que después se usaría en el 1500, mantuvo la misma denominación porque no hubo cambios en la mecánica. El 27 de mayo de 1957 saldría el primer automóvil al público en general, ya dejando a un lado un poco al gobierno español. Nace el SEAT 600. Un automóvil, como lo podemos ver, prácticamente es un Fiat. Para poder obtener este automóvil tenía que entrar a una lista de espera que duraba años prácticamente para poder conseguir un SEAT 600, que prácticamente era un Fiat 600, pero mucha de la creencia en ese momento, sobre todo con el público español o los compradores españoles, era que era mucho más resistente todavía que el italiano. Una de las características especiales es que tenía un motor de 633 centímetros cúbicos y que posteriormente llegaría a tener 767 centímetros cúbicos. Se cambiaron algunas aperturas de puertas que abrían hacia adelante. En el año de 1961 saldría otra versión del SEAT 600, donde se le modificaría el árbol de levas, el carburador, el retrovisor, y se incorporaría por primera vez en SEAT un termómetro para indicar la temperatura del agua. Evidentemente, para la época sabemos que estos automóviles se calentaban con una velocidad impresionante. Asimismo, pues era una modificación muy especial. Aún a pesar del tiempo, todavía hay bastantes SEAT 600, sobre todo porque ya entre los coleccionistas se ha vuelto un artículo muy preciado, ¿no? Como podemos ver, la verdad es que sí es una belleza. Sigue teniendo esta parte como curva, ¿no? Esta parte curva trasera, muchos de los SEAT, ¿no? O sea, vemos el origen realmente que sigue teniendo esta esencia. Muchos de los automóviles de SEAT, esta curva trasera.
Ya en los años 60, amigos, el siguiente automóvil salió en noviembre de 1963 y asimismo cambiaría un poco el logo de SEAT. Sigue teniendo la esencia de Fiat, como lo podemos ver, nos podemos dar cuenta que todavía tiene ahí un parecido impresionante con Fiat y pues es algo completamente normal, ya que pues era prácticamente un grupo en aquel entonces. Y bueno, este SEAT 1500 se presentó en la feria de Barcelona en junio de 1963, amigos, y justamente sustituyó al primer automóvil, al 1400, y estaba equipado con un motor que tenía muy buen rendimiento, pero evidentemente empezó a tener, no tenía la misma potencia que los primeros 1400, aunque empezaba a tener un notable cambio en cuestiones de confort. Para la época de 1970 empezó a ser el predilecto entre los taxistas, justamente porque tenía un confort impresionante, además de que tenía muy buena calidad de ensamblado, como es característico desde hace mucho tiempo de SEAT. En un principio se fabricaba con un solo faro delantero a cada lado, pero muy pronto se sustituyó por el doble faro que lo caracterizó. Como podemos darnos cuenta en las imágenes, tiene verdaderamente una esencia familiar, elegante, una verdadera belleza este SEAT 1500. Ya en el año de 1964, en enero a junio de 1967, se fabricaría el SEAT 800. Prácticamente empezaba o sustituía al SEAT 600. Este tiene una característica muy especial y específica, que empezó a entrar en la cooperativa Inducar. Posteriormente empezó a comercializarse mucho más fuerte y empezó a tener una comercialización hacia los taxistas. Esto realizando, en comparación del 1500, sus tarifas eran mucho más accesibles en comparación del 1500, porque se consideraba como un microtaxi. Y empezó a tener demasiada demanda en todo lo que venía siendo España. Además, actualmente en España todavía existen aproximadamente, según un censo, unos 200 vehículos de SEAT 800 circulando o en proceso de restauración. Esto nos habla de una calidad de SEAT desde los inicios, ¿no? O sea, imagínense un automóvil que tiene más de 70 años, de una verdadera calidad en el ensamblado, calidad de materiales y calidad del motor, amigos, ¿no? Evidentemente dándole su mantenimiento correcto, tratando de manejarlo lo mejor posible para que el motor y la carrocería no se desgasten. El siguiente automóvil tuvo su inicio de fabricación en abril de 1966 y el fin de su fabricación fue en 1974. Hablamos del SEAT 850. Evidentemente este automóvil tiene un parecido impresionante con el SEAT 600, pero empezó a tener SEAT perspectiva mucho más amplia de lo que venía siendo su público, y asimismo tratar de darle una calidad con un precio accesible. Este fue uno de los primeros motores de 4 cilindros de SEAT, y también empezó a incorporar una versión de 4 puertas. El modelo de 2 puertas era similar al fabricado por Fiat, pero la versión de 4 puertas era diseño y ejecución exclusiva de SEAT, siendo por lo tanto el primer intento serio de la marca para desarrollar un coche. Esto ya empieza a oler más a una producción de SEAT en cuestiones de diseño, de SEAT como marca, no como un grupo, y empezaba a tener cambios significativos tanto en la
estética como en la funcionalidad. Y en este SEAT 850 abriría camino al SEAT 850 Coupé, y su inicio de fabricación sería en 1967 y el fin de fabricación sería en 1972. Vean nada más qué hermoso verdaderamente automóvil, y empieza aquí lo deportivo, amigos, ¿no? Con este SEAT Coupé prácticamente empieza a abrir una relación precio-calidad entre los jóvenes de la época de 1968 prácticamente, añadiendo además una de las características esenciales, que es la velocidad. Empezaba a alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora, y en 1970 apareció el SEAT 850 Sport Coupé, que sustituyó al Coupé normal, y este incorporaba ya un motor de 903 centímetros cúbicos. También se dotó de un nuevo frente de 4 faros y ligeras modificaciones en la parte superior para alojar a nuevos grupos ópticos. Los asientos tapizados con nepal iban muy bajos, y el volante de imitación a madera que daba a la altura de los ojos. Todo esto daba un aspecto deportivo que, unido a su bonita línea, causó una gran admiración entre todo el público, amigos. Nada más vean qué belleza de automóvil, amigos, ¿no? Verdaderamente empieza a tener aquí ya una esencia SEAT mucho más deportiva, y es una de las características esenciales hasta el día de hoy. O sea, realmente cuando hablamos de SEAT hablamos de deportividad, de costos accesibles, eficiente en cuestiones de motores y en estética. Realmente en lo personal me parecen completamente bellos. Y bueno, amigos, el siguiente automóvil tuvo inicio de fabricación en 1970 y el fin de fabricación fue en 1972. Fueron muy poco realmente el tiempo que duró este automóvil, pero realmente lo vemos y es una verdadera joya de la familia SEAT. Estamos hablando del SEAT 850 Spider. Tenía una capota recogida que impresionó a muchos cuando fue presentado, según muchos historiadores de el grupo SEAT. Además, era un vehículo de 2 plazas en el que se podía llevar una simple maleta, porque tenía el motor en la parte trasera. Su conducción era agradable y cómoda después de habituarse a la sensibilidad de la dirección. Evidentemente era un carro completamente deportivo. Tenía una suspensión muy baja, amigos, como podemos ver. Y esto tuvo dificultades evidentemente para la ciudad, pero fue uno de los automóviles más estables del mercado español en los años de los 70. Vean nada más, las imágenes hablan por sí solas. ¿Quién no quisiera tener en este momento un automóvil con esa elegancia, esa estética tan deportiva que hace verdaderamente amar lo que estamos viendo? El siguiente automóvil tuvo inicio en 1968 y su fin de fabricación fue en 1977, dando pie prácticamente a 10 años, amigos. Y bueno, aquí ya empieza a tener una sensación, ¿no les parece? Como de Ibiza y Toledo a la vez. Así es, bueno, desde mi punto de vista parece ya tener una sensación completamente distinta, aunque seguía SEAT con Fiat. Este automóvil fue presentado como todo lo que nace en SEAT, en Barcelona en 1967, y se presentó como un Fiat 124. Era un sedán de 4 puertas con carrocería monocasco que, gracias a su motor de 1197 centímetros cúbicos, la relación de compresión de 8.8,
podía alcanzar los 140 kilómetros por hora. Su interior estaba muy bien ensamblado, iba equipado con un cuadro de instrumentos muy completo y todo el tablero prácticamente estaba forrado con material de plástico, que ya para aquella época era una novedad. En el año de 1969 se presentó la versión de 5 puertas, amigos. Como podemos ver, parece ahí ya un poco a la parte trasera de, no sé, a mí me recuerda mucho a Ibiza o a León cuando abres la puerta trasera. La diferencia consistía en la incorporación de una puerta posterior para la carga y un aumento de la longitud de la carrocería, amigos. Así es. Y en 1976 salió la versión que se conocería con el sobrenombre de Pamplona. Ay, amigos, ¿qué les digo? Esta sensación de decir las ciudades españolas, ¿no? Empezar a decir las ciudades españolas con este automóvil, con este SEAT 124. Ya teniendo un nombre o una de las características principales actualmente, que es ponerle nombres de ciudades a los automóviles, aquí llevaría el nombre de Pamplona. Vean, verdaderamente yo siento que si viviera en esa época me alcanzaría para este SEAT 124. Y bueno, amigos, el siguiente automóvil es el SEAT 1430, donde su inicio de fabricación fue en 1969 y el fin de su fabricación fue en 1972, amigos. Así es, parece que estamos viendo un SEAT 124, pero no. ¿Por qué? Porque este modelo prácticamente ya era de fabricación española. Ya no tenía tanto compartimiento con Fiat. Además de tener una de las características distintas, que era añadirle justamente estos faros dobles, ¿no? Estamos viendo 4 faros al frente. Y no solo eso. En este automóvil bien, se le mandaban a hacer llantas con estrías radiales específicamente para su versión. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado a esta remembranza de SEAT desde 1953 hasta 1969, en las fechas en que se establecieron o salieron estos automóviles al mercado. En la segunda parte tendremos de 1970 a 1980 con todos los automóviles que estuvieron saliendo al mercado durante esas fechas por parte de SEAT y la alianza que hubo entre Grupo Volkswagen y SEAT. Bueno, amigos, por mi parte sería todo. Mi nombre es Héctor Cruz y los espero en el próximo video en Comunidad SEAT. Hasta pronto.